El domingo pasado hablamos acerca de compasión y les mencioné que compasión no es lo mismo que misericordia, ¿sí? Y hoy vamos a hablar precisamente de misericordia, ¿sí? Obviamente desde el punto de vista sobre todo bíblico, ¿sí? Ya que el término de misericordia también cambia de acuerdo al contexto. Entonces nos enfocaremos en el contexto bíblico. El significado bíblico de misericordia, pues quiere decir aquella habilidad que Dios da, ¿sí?, a ciertas personas relacionadas con Él, ¿sí?, para que puedan sentir compasión, ¿sí?, empatía y amor por las personas, ¿sí?, ya sean cristianas o no, sean de ideologías diferentes, etcétera, ¿sí? Principalmente está relacionado con aquellas personas que sufren, ¿sí?, a los que más misericordia se pide para ellos, ¿sí? Ahora, el término misericordia tiene una mezcla de compasión y gracia de Dios, ¿sí? Les mencioné anteriormente que compasión es un sentimiento, ¿sí?, que tampoco es lo mismo que tristeza, ¿sí? Y el término de misericordia tiene que ver más con un valor, ¿sí? Es de hecho una cualidad de Dios, ¿sí? Les decía, tiene una mezcla de compasión y gracia de Dios, en donde el amor y la capacidad de ponerse en el sufrimiento de la otra persona, ¿sí?, es lo que define este término, ¿sí? Es decir, requiere amor. Esta palabra aparece muchas veces en la Biblia, pero es sobre todo en los Salmos donde más se menciona esta palabra, ¿sí? Es una palabra que refleja fielmente el amor incondicional que debe de sentir un buen cristiano hacia los demás, sean o no parecidos a él, ¿sí? Esto es hacia todo ser humano, ¿sí? Y en donde se debe tener especial compasión con aquellas personas más desfavorecidas, ¿sí?, y con menos suerte en la vida, ¿no?, como se podría decir, ¿sí? Entonces es una situación de piedad en general, ¿sí? Como les mencioné, la enseñanza respecto a la compasión, ¿sí?, no son lo mismo misericordia y compasión. La compasión es un sentimiento, mientras que misericordia se relaciona más a un valor y de hecho es una cualidad de Dios, ¿sí? Y Dios mismo la inspira en los hombres, hablando del género, ¿sí? Les mencionaba también que la misericordia está relacionada con el término amor, ya que misericordia es la capacidad que nos hace tener compasión de los malos ajenos y nos incita a perdonar, mientras que el amor nos inclina a no guardar rencor, a perdonar, ¿sí? Ahora, muy bien, en la misericordia se destaca el carácter compasivo del amor. Y el énfasis de este aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre tiene que ver con la condición mísera e impotente en que se encuentra el hombre, ¿sí? Para ilustrar esto, hay una cita que me gusta mucho porque menciona los dos términos, compasión y misericordia, aunque en algunas traducciones
pone misericordia en las dos referencias. Vamos a ver que en otras traducciones no, y yendo al griego en el original, vemos precisamente que son diferentes. Y esta cita es la parábola del buen samaritano, ¿ya? La hemos leído muchas veces, la conocemos, y por cierto, ¿sabemos qué es parábola? ¿Cuál es la definición de parábola? Cuando leía esto me acordé de las clases que tuvimos en el instituto. Entonces dije, vamos a recordar el término para nuestro acervo, ¿verdad? Una parábola es un relato corto, ¿sí? Con forma de historia sencilla, ¿sí? Puede ser real o inventada, pero no es fantasiosa, ¿sí? Mediante la cual nuestro Señor Jesús establece una comparación, ¿sí? Igual como sucede en un caso, así sucede en tal otro, ¿sí? El objetivo es demostrarnos una enseñanza espiritual, ¿sí? En cada parábola de nuestro Señor Jesucristo vamos a encontrar una enseñanza espiritual. Amén. Como la encontraremos precisamente en esta cita. Vamos a ir a Lucas capítulo 10 del 25 al 37. ¿Sí? Les voy a leer de la versión Reina Valera Gómez. ¿Sí? Lucas 10, 25. Dice, y he aquí, un doctor de la ley se levantó y dijo, para probarle, ¿sí? O sea, tenía el objetivo de probar, ¿no? A Jesús, de tentarle. Maestro, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Sí? Y él respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, es decir, este doctor de la ley, ¿no? Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, ¿sí? Y ya empieza a relatar esta parábola, ¿sí? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y cuando le vio, pasó por el otro lado. Y asimismo un levita, cuando llegó cerca de aquel lugar y lo vio, pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino, vino a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión de él. ¿Sí? ¿Cómo aquí hay dos aspectos que quiero resaltar? Uno, un samaritano. Es decir, era de una cultura diferente. De hecho, de un pueblo diferente que no se llevaba bien con los judíos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les mencionaba que la misericordia se ejerce sobre otros que están
en gran necesidad, en desgracia, sin importar que sean de nuestra propia ideología o creencia, ¿verdad? Y aquí lo vemos claramente. Ahora, cuando lo vio, ¿sí? Dice, tuvo compasión de él. Es decir, primero vino ese sentimiento al ver la desgracia de aquel hombre, medio muerto, ¿sí? Y actuó en él, ¿sí? No fue el sentir una lástima, ¿sí? Sino que ese sentimiento fue compasión, fue algo mayor que luego lo llevó a hacer otra cosa. Y es ahí donde entra la misericordia, porque es una manifestación externa de la compasión precisamente. Dice, tuvo compasión de él y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, ¿sí? Es decir, se fija todo el proceso, ¿no? Lo atendió en el lugar, pero no lo dejó ahí a su suerte, ¿sí? Lo cargó, le implicó un esfuerzo, lo llevó a un lugar seguro, incluso le implicó gasto. ¿Qué te puede mover a tener ese tipo de acción, de actitud, ¿sí? Sino el amor, ¿no? El amor que Dios ha puesto en nuestro corazón y algo que Dios mismo inspira en las personas. Alguien que de alguna manera es tocado por Dios y es movido a misericordia. Y muchas veces estas personas son personas a quienes primero Dios, ¿sí?, les ejerció misericordia, les aplicó misericordia. Y entonces, como dice la palabra, al que mucho se le perdona, ¿qué? Mucho ama también, ¿verdad? Entonces dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuida de él y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. No cualquiera, ¿verdad? No cualquiera, pero esa es, ¿sí? Como dice aquí en el siguiente versículo, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que mostró con él misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ¿sí? Noten cómo en el verso 33 dice, tuvo compasión de él. O sea, vio, llegó el sentimiento, fue movido a la acción, a actuar, ¿sí? Y en el 37 dijo, el que mostró con él misericordia, ¿sí? Una manifestación externa de la compasión que está ligada profundamente al amor y son inspirados por Dios. Ve y haz tú lo mismo. Y eso es lo que Dios a nosotros nos dice, ¿no? A través de su amor, a través de la misericordia que ha tenido con nosotros, ¿sí? Ve y haz tú lo mismo también. Somos llamados a actuar con misericordia, ¿sí? En esa cita del verso 33, 10:33, la palabra que se traduce como compasión, ¿sí? Y quiero mencionarlo porque si leemos en la versión Reina Valera 1960, en ese verso está traducido como fue movido a misericordia. Y en el verso 37 dice, el que usó de misericordia con él. Entonces, aquí esas palabras están traducidas ambas como misericordia, pero en el original no son exactamente la misma. Por eso quise que leyéramos Reina Valera Gómez. En el verso 33, la palabra que se traduce
como misericordia en una versión y como compasión en otra, ¿sí? Es precisamente del griego esplagnisestai, que significa compadecerse, ¿sí? Es decir, compasión. Mientras tanto que en el verso 37, la palabra griega aquí es eleos, ¿sí? Que se traduce pues precisamente como misericordia, y es precisamente la manifestación externa de la compasión, ¿sí? La misericordia, entrando aún un poco más en detalle, ¿sí? Es la disposición a no ejecutar la justicia cuando ésta es punitiva. Es decir, tú eres culpable de algo, la justicia demanda un castigo, pero ¿qué hace la misericordia? ¿Sí? Cubrir esa justicia, ¿sí? El acto de condonar un merecido castigo, ¿sí? Eso es misericordia, y es lo que Dios hizo en primera instancia con nosotros cuando recibimos esa salvación tan grande, ¿sí? Debido a nuestra pecaminosidad, merecemos la muerte y eterna separación de Dios, de acuerdo a Romanos 6:23. ¿Qué dice? ¿Alguien que quiera decirnos qué dice Romanos 6:23? Es una cita muy conocida, ¿sí? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas el don, mas la dádiva, el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿sí? Isaías 59:2, ¿sí? ¿Qué dice? Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Voy a leerle desde el 1. ¿Ya lo tiene? Dice, y he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Es decir, lo que separa al hombre de Dios es el pecado, ¿sí? Muy claro eso lo tenemos, ¿no? Debido a nuestra pecaminosidad merecemos la muerte y eterna separación de Dios. Pero el mismo Dios proveyó la expiación por nuestro pecado, y de esa manera nos mostró su misericordia, ¿sí? Por justicia, ¿qué merecíamos? Un castigo, que se nos aplicase una pena. Pero Dios nos mostró su misericordia, es decir, que Dios no entrega al cristiano la consecuencia natural del pecado de éste, la cual es la condenación. Es por la misericordia de Dios que Cristo se hizo pecado en nuestro favor, ¿sí? Podemos leer en 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado, ¿por quiénes? Por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Dios demandó la justicia sobre Jesucristo en lugar de nosotros, ¿sí? Y cargó, dice, sobre sí el castigo que merecíamos, como dice ahí en Isaías 53, versos 4 y 5, ¿no? El castigo
¿sí? De nuestra paz fue sobre Él. Vamos a leerlo también, son un par de versículos muy, muy hermosos. Isaías 53, 4 y 5. Dice, ciertamente llevó Él nuestras, como nos leía también Elías, ¿no? En la oración, y nos recordaba precisamente, ¿no? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió ¿qué? Nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue por nuestras transgresiones, ¿sí? Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿sí? El precio de la reconciliación entre Dios y los hombres, ¿sí? Esa paz la pagó nuestro Señor Jesucristo con su vida, ¿sí? Y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿no? O sea, qué amor, ¿no? Tan grande y la verdad difícil de entender y de comprender, pero sin embargo lo vivimos día a día. Ahora que podemos disfrutar, ¿no? De esta salvación tan grande. Y que tenemos también una responsabilidad de compartir esta salvación, este conocimiento, esta sabiduría que el Señor nos ha dado a través de su palabra hacia aquellos que aún no la que nos conocen, ¿no? Que aún tienen ahí un velo que les impide ver y entender esta palabra de Dios. Dice, de este modo nos salvó de la condenación, ¿sí? Esto que les he compartido en este momento, esta última parte de la misericordia donde revisamos estas citas, tiene una sabiduría muy grande de parte de Dios, ¿sí? Que mucha gente no entiende. ¿Por qué? Porque se discierne espiritualmente. Y es necesario que el Espíritu de Dios actúe, ¿verdad?, en las personas, abriéndonos los ojos, ¿sí? Así lo hizo. Nosotros pudimos entenderlo porque Dios mismo nos abrió el entendimiento a esto, ¿sí? Y si también profundizamos en lo que es justicia y lo que es gracia en todo esto, pues es algo, la verdad, maravilloso de entender y de comprender desde el punto de vista bíblico. Y tú y yo como hijos de Dios disfrutamos día a día de esto, ¿sí? Dios nos salvó según su misericordia, ¿sí? De acuerdo ahí a Tito capítulo 3 verso 5, ¿sí? Una regeneración, ¿sí? Una transformación, vamos a leerlo. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, ¿sí? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, ¿no? Esa nueva vida que a través del Espíritu de Dios vino a nosotros en esa salvación que recibimos, es lo que hace posible este cambio en nuestra vida, ¿sí? Y hace una clara separación, ¿sí?, del viejo hombre y el nuevo hombre, ¿no? Hay una regeneración que solamente el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros. Y esto es por gracia, ¿verdad? No por obras, no porque hayamos hecho algo bueno, ¿sí?, sino por
su gracia. ¿Sí? Y se nos llama a practicar nosotros mismos la misericordia como un don de Dios, que dice Romanos 12:8. ¿Sí? Romanos 12:8. ¿Sí? Dice: el que exhorta en la exhortación, el que da, hágalo con sencillez, el que preside con diligencia, el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? Ve cómo la misericordia es algo que Dios nos da también para que nosotros la llevemos a la práctica. ¿Sí? Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí en Hebreos 4:16. Acerquémonos. ¿Cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Qué beneficio tan precioso, ¿no? Es que hallemos gracia y misericordia para con Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Sí? Así como en esa parábola que vimos, ¿sí? Que no sabemos si es real o inventada, pero es una enseñanza espiritual muy grande. ¿Sí? Que nosotros también debemos tener misericordia del que está en desgracia, aun cuando no piense como nosotros, aun cuando no comparta nuestra cultura. ¿Sí? Eso no es impedimento para practicar la misericordia, sino que donde veamos la necesidad, ¿verdad? Puede notar también en esta cita que fue alguien cercano, o sea, ese es el prójimo, ¿sí? El que está cerca de nosotros y que tiene una necesidad, ¿sí? Y precisamente esta misericordia es poner en práctica ese amor, ¿sí?, que nos demanda el mandamiento bíblico que leímos al principio de esta parábola. ¿Sí? A amar, ¿no?, a Dios y amar a nuestro prójimo también, ¿no? Ahora bien, quiero que leamos otra cita que tiene un título como el juicio final, en Mateo capítulo 25. Vamos a leer del versículo 31 al 40. ¿Sí? Es interesante esta cita, y ya la hemos leído en otras ocasiones, en otro contexto, por ejemplo en el contexto del perdón. Y ve cómo esto que hemos visto de misericordia, de compasión, ¿sí?, son herramientas que tenemos y que empleamos y usamos también cuando ejercemos y practicamos el perdón. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo estuvimos mencionando mucho? Y es por eso también que he querido tomar estos temas para conocer un poquito más acerca de estos términos. El verso 31 de ahí de Mateo 25 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él,
¿sí? Entonces se sentará sobre el trono de su gloria, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, ¿no? O sea, hacia la derecha, como diciendo los aprobados, como diciendo los favorecidos, ¿no? Pero los no aprobados, ¿a dónde? A la izquierda, ¿no? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo está preparado? Desde la fundación del mundo, dice. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me recogisteis. ¿Quién está hablando aquí? Jesús mismo, ¿no? Él mismo está hablando, ¿sí? ¿A quiénes? A todo su pueblo, ¿no? A todo el pueblo rescatado con su sangre, a nosotros y a los que han sido antes de nosotros y a los que serán después de nosotros también pueblo de Dios. Amén. Dice: benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Les decía, dice en el 36, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Sí? Ve cómo ese amor manifestado a través de la misericordia marca nuestras vidas. ¿Sí? Y es un valor, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, transferido de Dios hacia nosotros, para que nosotros lo vivamos y hagamos la diferencia, ¿sí? Porque quien hace misericordia, ¿sí?, establece también el reino de Dios. Porque es una manifestación viva del amor de Dios, ¿no?, hacia los hombres, hacia el prójimo. Amén. Y esto es a lo que yo también nos exhorto, me incluyo, ¿no?, a que seamos más atentos con las necesidades de nuestro prójimo, de aquellos menos favorecidos, ¿sí?, que ciertamente nosotros también tenemos necesidad, ¿verdad? Y para eso también somos pueblo de Dios, para entre nosotros asistirnos, ayudarnos, soportándonos también, ¿no?, en amor unos a otros, ¿sí?, apoyándonos. Pero también es labor de nosotros como iglesia hacia la sociedad que nos rodea, ¿no? Amén. Vamos a orar para despedirnos.